Hola, buenos días, esperamos que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Valeria Güelo Sierra y el de mis compañeras es Laura Suárez Hurtado, Mayra Alejandra Rodríguez Osorio y Geraldine Hurtado Marín. Para nuestro PAPSI consideramos que es importante mencionar algunas teorías porque nos parece que de alguna manera pueden explicar nuestro fenómeno, en este caso el abuso sexual. Todos hemos desarrollado una moral propia e intransferible, unos valores que no solo separan el mal del bien, sino que también tienen influencia sobre nuestras conductas, percepciones y pensamientos. Incluso podríamos decir que están tan interiorizados como para influir sobre nuestras emociones. Uno de los modelos más influyentes que intenta explicar el desarrollo de nuestra moral es la teoría de desarrollo moral de Kohlberg. En la teoría del desarrollo moral de Kohlberg se alcanza la conclusión de que el desarrollo moral pasa por tres niveles: el preconvencional, el convencional y el postconvencional, cada uno de los cuales está dividido en dos estadios. Es importante entender que no todos pasan por los estadios ni todos llegan al último nivel del desarrollo. En primer nivel tenemos el nivel convencional y como primer estadio tenemos el de obediencia y castigo. Aquí nos encontramos con que la persona delega toda la responsabilidad moral a una autoridad. Un ejemplo claro es cuando los niños esperan a que sus padres les indiquen qué está bien o qué está mal. Como segundo estadio tenemos el de individualismo e intercambio. ¿Qué pasa? En este estadio ahora el individuo pensará que todo aquello que le reporte algún beneficio estará bien y lo que le genere algún malestar, supongamos una pérdida, eso es lo que está mal. Como segundo nivel tenemos el nivel convencional y como tercer estadio tenemos el de relaciones interpersonales. Lo importante aquí es ser aceptado por el grupo, por lo tanto la moral va a girar en torno a ello. Para la persona que se encuentra en este estadio, lo correcto será lo que agrada y ayuda a otros. Como cuarto estadio tenemos el de orden social, que aquí el criterio de lo bueno o lo malo se basa en si la conducta mantiene el orden social o lo entorpece. Lo importante es que la sociedad sea estable y no exista el caos en ella. Aquí nos encontramos, y es muy frecuente, que haya un fuerte respeto a las leyes y a las autoridades. Como tercer y último nivel tenemos el nivel postconvencional, que nos trae el quinto estadio, que es el de contrato social. Para estos individuos el bien o el mal existe debido a que una sociedad ha creado un contrato que establece los criterios morales. Y por último tenemos el sexto estadio, que nos habla de los principios universales. Este estadio de la teoría del desarrollo moral de Kohlberg es el más complejo del desarrollo, donde el individuo es el que crea sus propios principios éticos que son comprensivos, racionales y universalmente aplicables. Estos principios van más allá de las leyes y se trata de conceptos morales abstractos, difíciles de explicitar. ¿Qué pasa? La persona construye su propia moral acorde a cómo cree que la sociedad debería existir y no a cómo la sociedad lo impone. El individuo, en este estadio, el individuo aplica el mismo criterio a los demás que él mismo y trata a los demás o lo intenta como le gustaría que le tratase. Ya teniendo un poco de claridad en cuanto a qué trata la teoría del desarrollo moral, es importante mencionar que tener claros estos conceptos nos ayuda a entender en qué estadio se encuentra la persona abusada o hasta qué estadio llegó su desarrollo, para saber cómo intervenir en cuanto a la situación. Bueno, teniendo en cuenta que los traumas ocurren más frecuentemente pues, en la etapa de la infancia, nos parece importante mencionar la teoría pues, de los esquemas maladaptativos de Jung, que básicamente esta teoría nos formula que los esquemas maladaptativos se refieren a los fenómenos de un nivel extremadamente pues, profundo que pueden ser olvidados durante un periodo de tiempo largo, es decir, que si el trauma fue desde la infancia, digamos que fue de los 5 a los 7 años, desde los 7 años a los 15 puede ser olvidado.
pero más adelante, que casi siempre ocurre en la adolescencia o en la adultez, pueden llegar estímulos en el ambiente que recuerden ese trauma. Bueno, Jung dice que pues los esquemas tempranos son patrones disfuncionales en un grado pues significativo, compuesto por recuerdos, sensaciones corporales, emociones, cogniciones relacionadas a uno mismo y también a cómo uno se relaciona con los demás. Bueno, ahora quisiera mencionarles las características que tienen estos esquemas maladaptativos. Y bueno, la primera característica nos dice que estos esquemas luchan por mantenerse y por ende hay como una resistencia al cambio. Hay otra característica que nos dice que estos esquemas son verdades a priori y por ese motivo el esquema influye en el procesamiento de experiencias posteriores. Otra característica nos dice que los esquemas se pueden reflejar de manera casi precisa en el tipo de ambiente familiar experimentado pues durante la infancia. Otra característica nos dice que se considera esquemas maladaptativos porque resultan significativamente disfuncionales y recurrentes, dado que activan pues respuestas basadas en experiencias preexistentes, o sea, pasadas, más que en respuestas del presente, del aquí y del ahora. Otra característica nos dice que al ser activados pues estos esquemas promueven niveles emocionales muy altos, o sea, de alta intensidad, que activan estrategias de protección, y es aquí donde puede, digamos, las diferentes personalidades puede ser un mecanismo de defensa para protegerse pues a sí mismo. Otra característica nos dice que los esquemas desadaptativos tempranos parecen ser pues el resultado del temperamento innato del niño, interactuando pues con las experiencias disfuncionales de los pares, hermanos y compañeros durante los primeros años de vida. Entonces, por ejemplo, las primeras interacciones que el niño tiene, que puede ser el colegio, la universidad, el trabajo, ya pues en la adultez. Y la última característica nos dice que estos esquemas maladaptativos han sido causados por experiencias nocivas que se repiten de manera regular durante la infancia. O sea, no es algo que sucede solo una vez, sino es algo que sucede muchísimas veces durante un periodo largo de tiempo. Bueno, Jung en su teoría también nos menciona unas necesidades centrales, de las cuales pues nos dice que todo ser humano necesita satisfacer estas necesidades. Básicamente son 5. Entonces nos dice que los seres humanos necesitamos suplir la necesidad de contacto y de afecto seguro. Cuando esta necesidad no es satisfecha, se forman esquemas de privación emocional, de abandono, de desconfianza, de abuso, de imperfección y también de aislamiento social. Otra necesidad que él nos menciona es la de necesidad de autonomía y de desempeño, que cuando no son suplidas forman esquemas de dependencia, de vulnerabilidad, de enmañaramiento y de fracaso. La tercera necesidad es la necesidad de libertad para expresar emociones y necesidades. Cuando no son suplidas, estas originan esquemas de subyugación, de autosacrificio, de búsqueda de aprobación. La cuarta necesidad que él nos menciona es la necesidad de espontaneidad y de juego. Cuando esta no es suplida, forma esquemas de normas inalcanzables, negativismo, inhibición emocional y también de castigo. Y ya la última necesidad que él nos menciona es la necesidad de límites realistas, que básicamente esta, cuando no es suplida, forma esquemas de grandiosidad e insuficiente autocontrol. Bueno, después de haberles expuesto nuestro marco teórico, vamos a pasar al plan de aplicación, que como tal sería el dispositivo. El dispositivo que nosotros pues les vamos a comentar en estos momentos y en una próxima entrega lo vamos a desarrollar como tal,
la entrevista semiestructurada, la cual va dirigida pues a psicólogos profesionales que anteriormente han trabajado con personas abusadas sexualmente, en este caso mujeres de 18 a 29 años, que sería como la adultez emergente. Nuestro objetivo con esta entrevista es más que todo como describir las implicaciones de este abuso a través de la narrativa de profesionales. Porque como esta población, bueno, primero porque está dentro del PAPSI, que es como el ciclo vital en estos momentos que estamos trabajando. Segundo, porque consideramos que esta etapa del ciclo vital del ser humano es una etapa de muchos conflictos a nivel pues profesional, personal y social. Entonces se puede desencadenar algo reprimido o simplemente un abuso sexual vigente. Bueno, hablando un poquito de los resultados esperados, pues básicamente esperamos que con esta información brindada por los expertos, por los profesionales psicólogos, tener mucha más claridad frente a este fenómeno y sus posibles afectaciones, sus distorsiones y todo lo que implica, ya sea pues de un abuso sexual reprimido o de un abuso sexual vigente en la adultez emergente. Pues contando con la ayuda de esos profesionales, pues básicamente de ese modo vamos a tener como la certeza de que ese dispositivo aplicado nos brinde pues como esa información verídica. Bueno, contextualizándolos un poco sobre las cifras de abuso sexual en Colombia, es importante tener en cuenta que un 91,8% de los abusos que se dan acá son propiciados hacia la mujer. Esto que nos podría indicar que es mucho más frecuente el abuso a mujeres que a hombres. Hay que tener en cuenta que este 91,8% se divide en unos siguientes rangos de edad. Bueno, un 34,9% abarca las edades de los 29 a los 40 años, un 27% son las víctimas entre los 19 y 28 años, un 22% son mujeres mayores de los 41 a los 60 años, un 3,3% niñas entre los 6 y 13 años, un 3,2% adolescentes entre los 15 y 18 años y por último un 2,4% en infantes de los 0 a los 5 años. ¿Qué nos quiere decir esta investigación? Que básicamente es mucho más frecuente el abuso sexual en la adultez, más sin embargo es poco investigado. Bueno, hablándoles un poco sobre nuestras consideraciones éticas, es importante mencionarles que escogimos dos en específico, un consentimiento informado y una tarjeta profesional que se le pedirá al psicólogo. En el consentimiento informado lo que se hará es darle claridad al entrevistado que todo lo que se diga en la sesión será de confidencialidad y que en efecto no se hará una devolución, ya que es una intervención con fines académicos.